Comienza Tiempo Pyme junto a las pymes a través de On Radio. Encende tu radio. Camisa al mantel de la casa. Ah, sí, claro. Es que hay que sentirse como en casa. Porque en la radio nos sentimos como en casa. Me encanta la combinación de colores. ¿Y de quién estamos hablando? De una persona tecnológica que nos va a hablar del futuro, un hombre que desarrolla. A mí me hace carburar el marulo, Raúl, de una manera terrible. ¿Sabés de quién está acá en este momento en el estudio? No políticamente hablando, lo tengo a mi derecha. Lo tiene a su derecha. Bueno, señoras y señores, con nosotros en Tiempo Pimerón le damos los buenos días al señor Cristian Meniu. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? Bien. Hacía rato que no nos veíamos. Fuimos de vacaciones, pero un gusto que hoy, en el primer programa de este ciclo 2020, estés con nosotros nuevamente, Cristian, así que bienvenido y un placer que estés con nosotros. Muchas gracias y éxitos para este nuevo comienzo de año. Y con los invitados que tenemos, realmente no nos puede ir mal, Los que hacemos el programa, medio pelo, somos todos medio un desastre, pero la radio es muy buena radio, los invitados y la producción es de primera, y los locutores, bueno, ahí estamos, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Hacemos es lo que podemos. hay. Y otra no nos queda. Pues háblalo Juan, que se vino con, pero Juan, uno de los tantos proyectos. Vamos a empezar a hablar de municipios, vamos a empezar a hablar de la relación universitaria entre nosotros y con Paraguay, ¿no? Hay mucho para hablar, ¿no? El miércoles que viene viajo a Paraguay. Tenemos un evento de OCDE con la Universidad Nacional del Este y con una red de universidades, con un experto español. Así que el día jueves y viernes vamos a estar trabajando y bueno, el 17 recién regreso. Bien, ahí nos contarás. Ahí nos contaremos. Y escribirás antes para la revista. Bueno, tomemos fuerza, pongamos coraje. ¿Qué pasa con la educación? La educación que planteás en el título, esto de ir para adelante, ir del 4-0 al 5-0. Sí, que no estamos todavía en el 4 y ya estamos teniendo claro, que hablar del 5.0. Nos estamos quedando, ¿no? Estamos en el mundo global estamos quedando ya último. Bravísimo el 5G. Sí, es preocupante. Sí. La realidad es que el otro día tuve una reunión, telefónica con uno de los directores de la Agencia Espacial de Japón. Y cuando le hablé de Latinoamérica me dice que no tiene ningún proyecto la Agencia Espacial de Japón. Pongo esto de título a modo de abrir lo que voy a decir a continuación. Y cuando le pregunto por qué no hay ningún título, o proyecto para Latinoamérica, él me dice porque es un continente que tiene muchos conflictos sin resolver y que prácticamente plantear un proyecto como por ejemplo uno de los tantos que tienen, para así mencionarlo, los avatares humanos, que es manejar a través del 5G y la realidad virtual un humano en un cuerpo de un robot. Sí, a la distancia. En principio una agencia espacial como esta de Japón está trabajando para que se hagan viajes espaciales, pero también dentro de la Tierra, ¿no? Donde uno no necesite viajar, sino lo haga un robot en lugar de uno y uno esté en la conciencia de ese robot tomando conocimiento de todo el entorno. Ese es el mundo que ya no es... Muy evolucionado, muy evolutiva. Es la película, ¿eh? Es brava. Sí, la realidad es que ese es uno de los tantos proyectos que tienen. Después, el de la agencia espacial, que están en África inclusive, y uno se pregunta por qué no hay ese tipo de proyectos en Latinoamérica. La realidad es que lo que ellos ven es que tienen razón, se está recién insertando el concepto de digitalizar la educación, ¿no? Que los chicos tengan una laptop o que los chicos empiecen a saber programar o que los chicos trabajen las habilidades blandas. La realidad es que lo que, tanto hablando con él, ¿no? Y después reflexionando, llegué a la conclusión de que no se trata de que los chicos tengan la capacidad de saber programar solamente. El futuro que se viene implica no tener creencias, no tener formas, no tener ideologías, porque todo eso en menos de 15 años va a desaparecer. Y va a haber personas todavía que tengan ideologías, creencias, van a tener que luchar con sus cuestiones internas porque va a ser muy duro entrar en un mundo donde lo digital y lo biológico y lo físico se bifurcan en un solo concepto y que ese concepto va mutándose con el paso de las horas, ya ni siquiera se muta con el paso de los días, ni siquiera con los meses, o hablamos siempre no del conocimiento que hoy se duplica cada 72 días, cada 73 días, esos 73 días en lo que es el conocimiento, ¿no? Es
un modelo claro del mundo que estamos viviendo, y un mundo donde si criamos a los chicos con conceptos establecidos o patrones que nosotros fuimos educados, es muy difícil que esos chicos después sean disruptores en la educación o disruptores en un mundo donde vamos camino, como decía Noel de la Agencia Espacial también, a la vida interplanetaria, a la vida donde no va a haber nada imposible. O sea, y hay que empezar no solamente a decir a los chicos que lo digital va a ser el entorno y va a ser la vida misma, sino que empiecen a romper sus limitaciones mentales, que son impuestas los primeros 7 años de vida, ¿no?, que cada uno de nosotros tenemos, ¿no?, en base a las creencias, la familia, la religión, la cultura, claro. Y todas esas limitaciones después se proyectan en la vida de cada uno y se reafirman con las vivencias diarias. Y a partir de ahí es donde nosotros vemos que en Latinoamérica no vemos, por lo menos yo lo veo, no veo muchos chicos que tengan la mente abierta. Porque cuando hablan de innovación, veo mucha gente que habla de innovación y dice, sí, vamos a hacer esto, que las ciudades del futuro, que la educación es Smart Cities. O sea, uno ve los perfiles, porque hoy las redes sociales permiten conocer cómo son las personas, ¿no?, por cómo piensan, lo que dicen. Sí, claro. Y se ve que son personas que, si bien hablan de innovar, de avanzar, o sea, tienen ideologías o en lo político o en lo religioso o en lo cultural, entonces hablar de innovación es ridículo, claro. O sea, no tiene sentido. O sea, lo que tiene sentido es romper los moldes, salir no es de la zona de confort o pensar fuera de la caja, sino empezar a aprender a vivir un mundo donde tengo que reinventarme cada vez más rápido. Es decir, que estamos hablando que se proyecta un futuro, el ateísmo es prácticamente... Sí. Es lo que viene. Ya de hecho hay en Estados Unidos sectas que ahora la gente considera sectas del dataísmo o la adoración de la inteligencia artificial, por ejemplo, como en Japón, ¿no?, que justamente una de las preguntas que le hacía era esa, ¿no?, este japonés. Decía, ustedes adoran a los robots y lo ven como que los robots no nos van a reemplazar, los van a ayudar a ser superhumanos. De hecho, ustedes fíjense lo que es Japón 5.0, y el proyecto es hacer una nación cyborg. O sea, no es poner en el centro de la transformación al ser humano y que el ser humano se potencie, sino deshumanizarlo. Y es una de las tantas proyecciones que tenemos de aquí a los próximos 15 años, donde, es verdad, Latinoamérica tiene muchas cosas que trabajar, pero tenemos que ir al futuro para encontrar las respuestas para el presente, que no es el presente que queremos. Perdón, me voy un poquito para atrás, doctor, pero alguien me comentó, no hace mucho en estos días, creo que me habían dicho que Estados Unidos estaba resistiendo el 5.G. Sí, y de hecho todo el contexto mundial que estamos viviendo, inclusive con esta enfermedad que está en todos lados y que se está generando pánico, es todo en base a que estamos, no lo digo yo, o sea, lo vengo estudiando todos los días de distintas personas que hablan, ¿no?, de lo que está viviendo el mundo, de esta prácticamente conquista del cerebro humano, ¿no? O sea, que ya no importa lo económico, no importa lo físico, importa que las corporaciones que manejan los datos, las grandes corporaciones, tengan el control de nuestro cerebro. O sea, ya no para decir a dónde tenemos que comprar, sino para saber qué vamos a pensar antes de que pensemos. O sea, lo que vendría a ser como darle una formación mental, ¿no?, que hoy en día nuestro cerebro, por lo menos en Occidente, está formado por lo que dice Google. Si algo no está en Google, en nuestro cerebro no existe. Claro. Y Google nos pone, ¿no?, dos opuestos, ¿no? Y véanlo, o sea, bueno, malo, capitalismo, izquierda, nos dice esto es así, después nos pone, pero esto puede ser que no sea así, nos pone opuestos para que digamos blanco, que hay... negro, yin y yang. Claro, exacto, también, ¿no?, que hay esa posibilidad de polarizar o de diferenciar, pero la realidad es que nuestro cerebro hoy ya es una parte de Google. Y sí, Google quiere ir al fondo de nuestro ser, y si no es Google, quiere ser Baidu, quiere ser Alibaba. Entonces, la pelea en este momento económica, política y global está entre China y Estados Unidos, que es también para ver quién tiene el control de la educación en el siglo XXI. ¿No? O sea, si ustedes se fijan, le preguntan en otro día en un diario norteamericano a los americanos que tienen entre 9 y 13 años que quieren ser youtubers, y después lo mismo le preguntan a los chinos entre 9 y 13 años, quieren ser astronautas. Entonces, la realidad es que sí, esos dos mundos que están convergiendo en uno solo, va a ser el mundo de la dominación en las personas que no tengan conocimiento de que tienen que trabajar ya no tanto pensando en la tecnología, sino pensando en lo que los hace ser seres humanos, ¿no? Y ahí es donde yo digo, si ya estamos viendo el avance de Samsung con Neon, por ejemplo, que ya no es tener una voz, sino que es la representación física de mi mejor amigo, de mi amante, en un celular que me conozca más que lo que me conozco a mí mismo.
Y que encima después todo lo que yo tenga de información vaya recolectado en una open source o una base de datos abierta para todas las corporaciones que sean socias o de Baidu o de Google. Ajá. ¿Sí? Entonces, es preocupante para los chicos que por ahí piensan que la tecnología es hacer un robot o es hibridarse con la inteligencia artificial. Va mucho más allá. O sea, por eso digo que el mayor desafío que hay en este momento es cómo hacemos para que los chicos que hoy tienen entre 8 y 14 años, que yo creo que ese es el límite, porque después de los 14, no digo que no sirvan esos chicos, se tienen que complementar con lo que les están ahora queriendo enseñar, programar, robótica, pero después viene una generación que si viene con estructuras preestablecidas en su cerebro, después cuando tengan un chip en el cerebro, que eso va a pasar, lo vaticinan que va a ser a partir del 2035 hasta el 2045, vamos a ver un mundo hiperconectado, a ver como una malla, digamos, alrededor de la esfera, que va a hacer que se bifurque lo real y lo digital y que podamos optar a estar en lo digital o en lo físico. Entonces, con estructuras mentales en estos chicos que tienen que nacer y decir, bueno, hoy es blanco, pero mañana puede ser negro. ¿Sí? Y no tengo que basarme en lo que me dice mi papá o lo que dicen los medios de comunicación, tengo que yo reflexionar, porque en el fondo estos chicos tienen la obligación de transformar a la humanidad y generar un mundo que hoy parece de ciencia ficción. Hablar de megalópolis, hablar de una educación híbrida, hablar de una política sin género, hablar de un sexo sin género, hablar de que no tiene que haber en la cabeza ideologías, no tiene que haber política, no tiene que haber ningún contexto que sea sólido, porque acá estamos en algo líquido. Y si no, vean cómo pasan con las relaciones, ya sea o casuales, o de amigos, o en general. ¿Qué está pasando? Sí. Todo se está volviendo líquido. Entonces, vayamos a lo material, veamos cómo empezó el tema de cómo se fue digitalizando la música, cómo se fueron digitalizando los libros. Lo último que va a llegar a la digitalización va a ser el cerebro, cuando nosotros podamos descargar el cerebro en un ordenador. Y a partir de ahí decimos que se reinventa el conocimiento. ¿Y cuánto falta para eso? 25 años, aproximadamente. Nada, es un pestaneo, claro. ¿Tú sabes que el otro día escuché un reportaje de Pacho Donald, con Novarecio estaba. Dentro de la charla surgió el tema de la edad, los viejos, la importancia en la sociedad o no. Y este muchacho Pacho decía, bueno, en otra época los viejos éramos asesores de familia, o sea, éramos la historia. Entonces sí, teníamos una representatividad y un reconocimiento. Los chicos venían a charlar con nosotros, con los grandes, con los viejos, no conmigo, porque éramos la historia. ¿Qué querés saber? ¿Qué no querés saber? ¿Qué sé yo? Se murió todo eso. Hoy en día, cuando un chico quiere saber algo, no viene a hablar con el abuelo, va a internet, va a Google. Sí, y por eso digo, o sea, la lucha ahora es quién va a ser el que tenga el control de la formación de nuestro cerebro. Sí, ya no hablamos de quién va a tener el poder económico. El poder económico ante lo que se viene no importa. O sea, ustedes pueden tener todo el dinero del mundo, pero si viene alguien con una idea, y fíjense en la economía colaborativa, como empresas que empiezan siendo empresas que comienzan en un garage y terminan volviéndose monopolios que ni siquiera los gobiernos pueden derrumbar. En Rusia lo estamos viendo, tenemos a Putin en Rusia y sin embargo tenemos corporaciones en Rusia que Putin no puede descentralizar el poder de esas corporaciones. ¿Sí? O sea que sabemos que en Rusia no está Google ni Baidu, está Rusnet, que es el propio Internet de Rusia. Estamos hablando porque uno dice, no, pero Putin es un hombre muy poderoso que maneja todo el país. No, hoy los presidentes tienen un 25% de poder en la toma de decisiones de un país. El resto, fíjense, vean las estadísticas, por ejemplo, lo que maneja en activos financieros BlackRock, por ejemplo, activos financieros de 7, 8 billones de dólares, que hace que uno diga, ¿quién tiene el control realmente del mundo? Sí, además, BlackRock tiene acciones en las principales 500 empresas según Forbes. Los grupos de poder económico. Que son los que toman las decisiones. Claro. O sea, nosotros nos comemos el cuento de capitalismo, socialismo, pero hoy tampoco hablamos de eso. Hoy hablamos de que prácticamente hablamos de que o pueden ser globalistas o nacionalistas. ¿Sí? O sea, como que podemos ser abiertos o podemos ser cerrados. Pero ya hablar de cuestiones ideológicas de 200 años, sí, vamos a seguir discutiendo en Latinoamérica todas estas cuestiones de aquí al 2030 seguramente, pero va a venir, digamos, una tormenta
¿no? Que puede ser la tormenta perfecta o no, donde las instituciones van a salir desesperadamente a buscar cerebros, a decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para subsistir ante todos estos cambios? Necesitamos gente que piense, ya no necesitamos gente que tenga información. A mí no me importa que venga alguien y me diga, yo tengo la información de esto y tengo una memoria bárbara. Yo quiero que me resuelva el problema que estoy teniendo, no con información. Y si no, fíjense como las universidades más importantes de Estados Unidos ya hoy están sacando carreras como sociología, como filosofía, como letras, pues se están dando cuenta que no sirven, ya no les están diciendo estudien programación, directamente no existen esas carreras. Y después, en lo que es medicina, le están enseñando a los que están entrando a las carreras médicas de que la vida es como un código informático. Es como un problema informático, ya sea la vejez o las enfermedades, o sea, tienen un tema que se puede asimilar como que la medicina va a ser algo tecnológico, ¿sí? Y eso tenemos que, para poder implementar todo ese modelo o ampliar el conocimiento de esas cosas, tenemos que romper los patrones mentales que nos limitan a decir, eso es imposible aplicarlo en Latinoamérica. Va a ser imposible en la medida que nuestra mente esté cerrada, pero va a ser abierta en la medida que se empiece a generar concientización en la sociedad y después que los más chicos, que son la esperanza de justamente de ese futuro, después cuando nosotros no nos jubilemos, porque en el 2040, 2050 ya vamos a tener 2 billones de personas mayores de 65 años en el mundo, que va a hacer que uno diga, bueno, vamos a tener que traer a estos jóvenes para que nos rompan un poco las estructuras mentales. En la medida que uno no lo haya hecho. Si lo hizo y empieza a ver que el mundo es una transformación constante, por ahí no necesite tanto de estos jóvenes, pero sí vamos a tener que necesitarlos en la medida que tengamos blanco, negro, izquierda, derecha, si es fútbol, River o Boca, o sea, como que no, es cuestión de romper y abrir las estructuras que fueron establecidas, que es muy difícil porque son los primeros 7 años de vida donde uno está en un estado de aprendizaje constante. Y después el 95% del día nuestro es subconsciente. Son los años formativos, son los que conforman al ser humano. Los primeros años son lo que somos hoy día, lo aprendimos en esos 7 años primeros de vida. Te estaba escuchando recién atentamente y se me cruzaba la imagen, por ejemplo, en una reunión de personas elaborando estos proyectos. La primera frase que diría que encabeza esa reunión sería brainstorm, ¿no? O sea, tormenta de ideas, a partir de ahí poder pensar diferente. Voy a hacer una consulta técnica, mi estimado Cristian. ¿Cómo estamos de tiempo, Chami? 3 minutos y nos tenemos que ir, me decapitás en 3 minutos. Ella se va y nos deja con el aire. Así que termina el programa. Así que bueno, tenemos 3 minutos para seguir charlando. Qué interesante que está, ¿eh? Hay tanto para charlar, pero tiene una pregunta a la mesa. ¿Qué necesidades y qué posibilidades tenemos en lo que hace en casa, o sea, a la educación en Argentina? Las necesidades básicas son generar conciencia, principalmente, que esté dentro del tema de la mesa central, qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nuestro trabajo, qué va a pasar con la transformación humana, qué va a pasar con la economía, que ya no es una economía que está basada en lo material, sino en las ideas, y dejar de echarle la culpa a lo externo, ¿sí? O sea, al político de turno que esté, porque el político de turno que esté no tiene mucha idea de lo que se viene tampoco, ¿no? Tiene asesores, pero no es consciente de ese mundo que muy pocos en este momento de este lado del mundo tienen idea. Y eso es lo preocupante. Y si alguien en la casa, desde su humilde lugar, está dependiendo de que de arriba se tomen decisiones, cuando los de arriba no tienen una buena base, una buena formación en cuanto al mundo que estamos viendo en Japón, por ejemplo, o en China, es preocupante. Entonces, el trabajo empieza en la familia, desde la concientización, desde decir, ya prepárense, y no es broma decir prepárense para una guerra, pero no es una guerra que nos van a matar, es una guerra para seguir subsistiendo como especie, porque vamos al 2035, 2040, donde vamos a estar dentro del mismo mundo, un mundo donde vamos a estar conviviendo con seres diseñados en laboratorios, seres aumentados por la tecnología, seres que van a tener una imagen nuestra, pero que van a ser artificiales completamente, porque van a tener un cerebro formado por la computación cuántica y la inteligencia artificial, y encima después hibridación humana con animales. Y eso es algo que lo vamos a ver en menos de 20 o 30 años en el mundo en el que estamos nosotros ahora. Tal vez esta realidad en Latinoamérica no la veamos como la vamos a ver en Rusia, en China, en Singapur, pero vamos a estar conviviendo en el mismo lugar con entidades que ya no son Homo sapiens. Ahora una pregunta técnica, ¿no? Uno como un inversor, ¿no? Sí.
Iba a preguntarle qué hago con mis acciones que tengo en un banco de esperma. ¿Servirá a futuro o cotizarán o bajarán? ¿No? El tema es que lo que planteás es la necesidad, yo diría casi ideal, pero ¿qué te parece, Juan? ¿Cómo transitamos ese camino? ¿Cómo logramos los cambios en los sistemas de educación? En inculcarle al directivo que tiene que enseñarle distinto a los chicos. No, el tema que estamos hablando de lo que es el tema colaborativo, ¿no? Uno puede poner un ejemplo porque estamos hablando de 4G, estamos hablando de 5G, pero ya estamos en 6G, ¿no? En China ya está trabajando. Sí, pero acá esto se ha desarrollado en un periodo de 15 años aproximadamente. O sea que hace 15 años estuvieron desarrollando. Se acelera 5G, muchísimo eso. Y se acelera muchísimo. Cuando uno pone algunos ejemplos, por ejemplo, como el programa Apolo, ¿no? Con el primer cohete a la Luna, en ella trabajaron 20.000 empresas, 250 universidades y 420.000 técnicos. Este tema colaborativo, este tema de trabajar dentro de las universidades, dentro de lo que es la educación, es un paso que hay que dar y que no se está dando, ¿no? Estamos lejos. Estamos muy lejos. Qué lindo tema. Esto da para hacer un programa completo. Hay que arrancar a las 10:30 y a la 1 del mediodía entregarlo. Realmente. Bueno, tenemos un minuto. ¿Qué hacemos? Cerramos ahí. Si le damos la palabra a Cristian, 2 horas más, porque no es que abuse, tiene tanta información que tenemos que indudablemente no nos podríamos desarrollar. Bueno, señoras, señores, vamos a despedir a los invitados. Por supuesto, lo estamos despidiendo y se va a poder despedir con el señor Cristian. Muchas gracias. Un placer que estés con nosotros. Igual, gracias. Gracias por siempre. Como siempre, un placer escucharte.